Buenas tardes, mi nombre es María Olivia Marín Romero. El módulo de la materia que estamos cursando se denomina Estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias. La actividad a desarrollar es la actividad número 4, denominada Fundamento de las Estrategias Didácticas. Las estrategias de enseñanza se denominan como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza, es decir, el profesor, para promover aprendizajes significativos. Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes. Podemos encontrar objetivos que son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividades y forma de evaluación del aprendizaje de los alumnos, generación de expectativas apropiadas por los alumnos. Estas estrategias de enseñanza podemos denominar objetivos, resúmenes, organizador previo, ilustraciones, analogías, preguntas intercaladas, pistas topográficas y discursivas, mapas conceptuales y redes semánticas y uso de estructuras textuales. Las estrategias de enseñanza se pueden incluir en tres momentos. El primero, que es antes, denominado preinstruccionales. Estas estrategias por lo general preparan y alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender. Esto tiene que ver con la activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes y le van a permitir ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de estas estrategias son los objetivos y el organizador previo. Durante, que son las estrategias coinstruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detención de la información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí se pueden manejar estrategias como ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. El tercer momento, también denominado postinstruccionales, este es de un contenido curricular específico, ya sea de un texto o una dinámica del trabajo docente, se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora o incluso crítica del material. En otros casos, le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de estas estrategias más reconocidas son post-preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. Existen estrategias para activar o generar conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en los alumnos. Estas estrategias son aquellas dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo podemos incluir también a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o situación educativa. Existe una clasificación de las estrategias de enseñanza según el proceso cognitivo elicitado. En esta existen dos categorías. La primera, denominada proceso cognitivo, en el que incide la estrategia y el tipo de estrategia de enseñanza. Por ejemplo, promover la organización más adecuada de la información que se ha de aprender. Esto mejora las conexiones internas. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de estrategias de enseñanza como mapas conceptuales, redes semánticas o resúmenes. Existen estrategias para orientar la atención de los alumnos. Estas estrategias son aquellos recursos que el profesor utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. Algunas estrategias que se pueden incluir
en este rubro son las siguientes: preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso, ya sea de manera oral o escrita, o el uso de ilustraciones. Podemos delimitar que existen tipos de estrategias didácticas. La primera de ellas, denominada estrategias para organizar la información que se ha de aprender. En esta estrategia se permite dar mayor contexto organizativo a la información nueva, que se aprenderá al presentarla de forma gráfica o escrita. Proporciona una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya hemos visto. Mejora su significatividad lógica y en consecuencia hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. Este tipo de estrategia se puede utilizar en las representaciones visoespaciales, como mapas o redes semánticos, como representaciones lingüísticas, resúmenes o cuadros sinópticos. Las segundas son las estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la información y la nueva información que se ha de aprender. Estas estrategias están destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva, que ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad en los aprendizajes logrados. Existen tipos de estrategias de enseñanza, las características y recomendaciones para su uso. Por ejemplo, es muy importante tener delimitados los objetivos o intenciones, ya que los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con claridad las actividades del aprendizaje a propósito de determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. Las estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos se puede representar en este cuadro, identificando las estrategias de enseñanza y qué efectos esperados se dan en el alumno. Por ejemplo, una estrategia de enseñanza pueden ser las ilustraciones. ¿Qué efectos se espera en el alumno? Pues facilitar la codificación visual de la información. Otro ejemplo sería pistas tipográficas. Estos efectos que se esperan en el alumno sería mantener su atención e interés, detectar la información principal y realizar codificación selectiva. Las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza son las siguientes. Número 1. Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje. 2. Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los contenidos curriculares. 3. Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender. 4. Permitir a los alumnos formar un criterio sobre qué se espera de ellos al término de una clase. 5. Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional. El aprendizaje es más exitoso si el aprendiz es consciente del objetivo. 6. Proporcionar al aprendiz los elementos indispensables para orientar sus actividades de automonitoreo y de autoevaluación. En términos generales, podemos definir que las estrategias de aprendizaje son procedimientos que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. Las estrategias de aprendizaje persiguen un propósito determinado. ¿Cuál sería? El aprendizaje y la solución de problemas académicos o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. También las estrategias didácticas pueden ser abiertas, públicas, encubiertas o privadas. Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más.
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos. En esto podemos encontrar procesos cognitivos básicos. Se refiere a todas aquellas operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, codificación, almacenaje, mécnicos, recuperación, etc. La base de conocimiento se refiere al bagaje de hechos, conceptos y o principios que poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico, constituido por esquemas. Los conocimientos estratégicos, este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. El conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. La clasificación de las estrategias didácticas o estrategias de aprendizaje. Vamos a encontrar que las estrategias de recirculación de la información. Estas se consideran como las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz. Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Las estrategias de organización de la información permiten hacer una reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la información con la intención de lograr una representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de la información. Las estrategias de recuperación de la información, las cuales son aquellas que permiten optimizar la búsqueda de información que hemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo. Esta es una tabla que nos presenta la clasificación de estrategias de aprendizaje basada por el autor Pozo en 1990. Nos habla del proceso, nos habla del tipo de estrategia, la finalidad u objetivo y la técnica o habilidad. Por ejemplo, el proceso sería un aprendizaje memorístico, el tipo de estrategia, recirculación de la información, el objetivo y la finalidad es un repaso simple, la técnica o habilidad es la repetición simple y acumulativa. Esta es la referencia bibliográfica que se utilizó para este video. Es el autor Díaz Barriga, Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas, el libro Estrategias de Enseñanza para la Promoción de Aprendizajes Significativos, en Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Espero que este video sea de utilidad para todos que lo consulten. Buenas tardes.